Entonces, estábamos diciendo que toda medición de cualquier magnitud que nosotros estemos realizando en un laboratorio o, sí, en cualquier laboratorio o farmacéutico o químico, tiene que ir acompañado por una anotación que nos dé idea de la sensibilidad o del error que estamos cometiendo en la medida. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar lo que tenemos anotado acá abajo. Esto se llama un intervalo. Fíjense que acá es una longitud más menos un error. El intervalo dentro del cual nuestra medida es confiable. Esto es importante y esto lo van a utilizar. Esto es importante, sí es importante. No le tengan miedo porque en los problemas que nosotros les presentamos en la guía no lo tienen que tener en cuenta. Pero tengan en cuenta que esta es la manera correcta de expresar un resultado, ¿sí? O con el intervalo en el cual nuestro resultado va a ser confiable, o una forma más común que ya la deben haber visto en algunos lugares, de expresar un resultado más o menos un determinado valor que hace referencia al error. ¿Y cuáles son las fuentes de incertidumbre que a nosotros se nos pueden presentar cuando determinamos algunas magnitudes? Por ejemplo, la naturaleza de la magnitud que se mide. A veces lo que nosotros estamos queriendo medir es de tales características que ya el hecho de medir conlleva error. Por ejemplo, si quisiéramos medir cuál es la superficie que expone un cuerpo irregular con una regla, por ejemplo, ¿sí? O cuál es la circunferencia externa de un cuerpo que es irregular y quisiéramos medirlo con una regla, ya la misma forma de lo que nosotros estamos queriendo determinar nos genera incertidumbre, ¿sí? Otra fuente de incertidumbre, y esta es la más importante en un laboratorio, está en el instrumento de medida. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos la incertidumbre que está asociada a la sensibilidad del equipo que estamos usando. Hoy les decía, la sensibilidad del equipo que nosotros vayamos a usar tiene que ser la adecuada para lo que nosotros queremos medir. ¿Sí? Otra fuente de incertidumbre muy importante en cualquier laboratorio es el observador. Dependiendo de cuál sea la magnitud que estamos queriendo determinar, el observador o la pericia que tiene el observador o el entrenamiento que tiene el observador, el cansancio que tiene el observador, influye sobre el resultado de la medida que se está determinando. Algunas filminas más adelante, por ejemplo, tienen mostrado cómo es la forma en la cual hay que poner delante de los ojos una probeta, por ejemplo, para que la observación no nos genere una fuente nueva de error. ¿Sí? Y después, bueno, a la incertidumbre también le afectan las condiciones externas, condiciones de humedad extrema, condiciones de temperatura extrema. Muchos instrumentos dicen utilizar solo entre, por ejemplo, no sé, menos 5 grados centígrados y 40 grados centígrados. Entonces, temperaturas extremas me suman a la incertidumbre que tiene ya el instrumento de medida. A las fuentes de incertidumbre que les decía recién, hay que sumarle el tipo de errores que cometemos o que podemos cometer cuando hacemos una determinación de forma repetitiva. ¿Sí? Lo que nosotros, o sea, siempre que nosotros vamos a hacer una medición, tengamos en cuenta que vamos a cometer un error.
¿sí? No es que lo que estamos haciendo esté mal, que es a lo que nosotros asociamos como error, sino que nosotros le llamamos error a la incertidumbre que tenemos en el resultado que vamos a dar. Entonces, sabiendo que cualquier determinación va a tener asociado un error o una incertidumbre, ¿qué características nosotros queremos que tengan esos errores? Y acá las tenemos descritos. Hay dos clases de errores fundamentales. Nosotros queremos que los errores sean de estas características, de los primeros, que sean errores aleatorios. Es decir, si yo voy a medir con un determinado instrumento una determinada magnitud, sabiendo que voy a cometer errores, ¿qué quiero? Que a veces los errores estén por arriba y a veces los errores estén por abajo de la magnitud real que yo estoy midiendo. A eso se llama error aleatorio. A veces me da por arriba, a veces por abajo. ¿Por qué yo quiero que los errores, sabiendo que una determinada determinación va a tener errores, quiero que sean aleatorios? Porque los errores aleatorios no se le pueden asignar al operario y no se le pueden asignar a fallas en el funcionamiento del instrumental que estoy utilizando. ¿Sí? Y eso es para diferenciarlo de los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos siempre dan o por arriba o por abajo. Es decir, si yo como operario aprendí a leer mal el volumen de la probeta, siempre voy a leer mayores volúmenes o siempre voy a leer volúmenes menores. Pero siempre lo voy a hacer para el mismo lado. Una balanza que funcione mal, por ejemplo, y pese o más o menos de lo que indica su display o de lo que indica su sistema de indicación de la medida, ¿sí? Por ejemplo, una balanza que pese siempre 10 gramos más. Eso es un error sistemático, ¿sí? La balanza está descalibrada y siempre me da error por encima del valor real. También puede dar errores por debajo del valor real. Una balanza que siempre pese menos de lo que indica su display, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros no queremos errores sistemáticos. ¿Por qué? Porque los errores sistemáticos son muy difíciles de detectar. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de que una balanza pesa o 10 gramos más o pesa 10 gramos menos si siempre pesa igual? O que un operario siempre mide 1 mililitro de más o 1 mililitro de menos si siempre mide igual. Los errores sistemáticos son los más peligrosos porque son los más difíciles de detectar. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo de si el instrumento que estoy utilizando o si el operario que está determinando una dada magnitud están dando errores sistemáticos? Solamente me puedo dar cuenta con una calibración. Solamente me puedo dar cuenta de que una balanza pesa de más o pesa de menos si puedo calibrarla frente a una pesa patrón, por ejemplo. Puedo darme cuenta si un operario un operario mide un mililitro de más o 1 mililitro de menos constantemente si lo comparo con un volumen patrón. ¿Sí? Los errores sistemáticos son los más peligrosos. Los errores aleatorios son los menos peligrosos. Y esto siempre sabiendo que nosotros no tenemos forma de desprendernos del error que tiene realizar alguna medida. Siempre una medida está asociada a un error. Sabiendo que el error lo vamos a cometer, bueno, queremos que sea un error de tipo aleatorio.
Una cosa que tenemos que tener en cuenta, independientemente del instrumento que vayamos a utilizar, es que, por ejemplo, yo puedo determinar con una balanza 10 veces el peso del mismo objeto y las 10 veces me va a dar resultados distintos. Que me dé resultados distintos no es grave. No es grave cuando las 10 veces que me da resultados distintos, lo diferente esté en el orden de la incertidumbre. ¿Se entiende? Si yo voy a realizar una pesada voy a volver a la filmina que tenía la balanza. Si yo voy a realizar una pesada con esta balanza, 10 veces el mismo objeto, me va a dar 10 veces resultados distintos, pero variando en dónde? En esta última cifra. Si las 10 veces que yo peso el mismo objeto me varía en esta primera cifra, ahí ya estamos cometiendo un error grave. Pero las 10 veces me va a dar variaciones en dónde? En el orden de la sensibilidad. Me va a decir que el objeto pesa algunos miligramos más, algunos miligramos menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de fuentes de error como los que veíamos recién. Corrientes de aire, a veces agarramos el objeto con la mano, entonces la grasa de la mano pesa, y pesa del orden de los miligramos. ¿Sí? Cayeron partículas de polvo, pusimos el objeto desplazado en el plato. ¿Sí? Ahora, si yo peso, como les decía recién, 10 veces el mismo objeto, ¿dónde me va a dar el error? Acá en el último miligramo. A veces me va a decir que peso de más y a veces que peso de menos. El error de esta balanza sería aleatorio si yo contra una pesa patrón, por ejemplo, una pesa patrón que puede ser de 10 miligramos, de 20 miligramos o de 25 miligramos. En este caso no hay ningún objeto puesto acá, pero si yo poniendo una pesa patrón, acá en la Argentina las pesas patrones las calibra el INTI, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Si yo poniendo acá una pesa patrón, en general también vienen con las balanzas cuando uno las compra. Una pesa patrón, por ejemplo, de 1 gramo. ¿Sería aleatorio? Sí. Las 10 veces que yo peso esa pesa patrón de 1 gramo, algunas veces me da por arriba y algunas veces me da por abajo. ¿Sería sistemático? Sí. La primera pesada pesa 0,95, la segunda 0,95, 0,96, 0,93. Siempre por abajo o siempre por arriba. ¿Sí? Yo lo que busco es que mi balanza, sabiendo que va a tener error, tenga errores aleatorios, es decir, algunas pesadas por arriba y algunas pesadas por abajo. Siempre que nosotros hacemos alguna determinación, sobre todo cuando hacemos determinaciones repetidas de una determinada magnitud, como les decía recién, pesar 10 veces el mismo objeto, siempre nos va a dar distinto. ¿Esto es peligroso? No, no es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo elegí bien la sensibilidad del instrumento con el que estoy trabajando, que tenga incertidumbre en el último dígito, no es peligroso. ¿No es peligroso cuándo? Cuando el error que se comete no es un error importante, un error porcentual. Ahora vamos a ver en uno de los ejercicios cómo esto lo tenemos en cuenta. Cuando nos damos cuenta de si el error que estamos cometiendo en una determinada, cuando determinamos una determinada magnitud, ¿es importante o no es importante? Eso nos va a permitir también elegir la sensibilidad del equipo con el que nosotros tenemos que trabajar. Una forma de expresar el resultado de un grupo de determinaciones es el promedio. Más fácil de ver que de 10 determinaciones, etcétera, etcétera, está en hacer 2 o 3 determinaciones. Mido 2 o 3 veces algo y los promedio.
Esa es una expresión del resultado de medidas repetidas. Ahora, ¿esto es suficiente? Y no, no es suficiente, porque no me dice nada con respecto a cómo se acumulan los valores. Esto de cómo se acumulan los valores, ya sé que les sonó rarísimo. Acá tenemos la forma de realizar el promedio utilizando una notación que es científica, ¿no? La media es el promedio, que es la sumatoria de todo, de todas las determinaciones que yo hice, dividido el número de determinaciones. Y se escribe de esta manera. Este símbolo, que parece una E gigante, es el símbolo de sumatoria de los valores individuales dividido n. Esta es la forma de calcular el promedio. Capaz que no sabíamos anotarlo de esta manera, pero todos sabemos sacar un promedio. ¿Sí? Desde que vamos a la escuela sabemos sacar un promedio. El promedio entre las 3 notas que teníamos en cada uno de los trimestres tenía que ser mayor a 7. Si no, no llegábamos a la materia. Bueno, todos sabíamos sacar un promedio. Ahora lo que sabemos también es cómo se anota científicamente un promedio. Ahora, ¿sacar este promedio es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y acá tienen un ejemplo con una muestra 1 y una muestra 2. No es lo mismo este grupo de números, el de la muestra 1, números que están comprendidos entre 40 y 50, cuyo promedio va a ser de 45, creo, sí, que el promedio de esta muestra número 2, cuyos números o cuyos valores están entre 20 y 70. ¿Qué característica tienen la muestra 1 y la muestra 2? Tienen el mismo promedio. ¿Sí? Entonces, el promedio no nos dice nada sobre las características de las muestras. Nos dice solamente que el valor central, o el valor medio, o el valor promedio de esa muestra es un determinado número. ¿Sí? No nos dice nada con respecto a la dispersión del conjunto de las mediciones que hicimos. No es lo mismo, por ejemplo, medir 102, 100 y 98, cuyo promedio va a dar 100, que medir 0, 100 y 200, cuyo promedio también nos va a dar 100. En la segunda muestra, en la que yo les dije 0, 100 y 200, ¿qué tengo? Tengo una dispersión gigante que va entre ¿cuánto? Entre 0 y 200. Sin embargo, en la primera muestra que les dije, la dispersión entre qué valores va? Entre 98 y 102. La acumulación de valores alrededor de un determinado número se llama precisión. La acumulación de valores alrededor de un determinado número, y fíjense que les digo un determinado número, no les digo del número, del valor real ni nada. La precisión alrededor de un determinado número se llama precisión. Un método es preciso o unas determinaciones son precisas cuando yo la realizo muchas veces y me da resultados parecidos. Ahora, un método puede ser preciso pero no exacto. Y ahí viene el concepto de exactitud. Un método es exacto cuando tiene alta capacidad de darnos valores cercanos al real. Y acá se les tiene que haber llenado todo de dudas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos pesando una pesa patrón de 1 gramo. ¿Sí? Pesa patrón calibrada por el INPI, me vino con la balanza y yo estoy
pesándola, estoy intentando calibrar mi balanza. Y la balanza me da, vamos a hacer 6 valores. Estoy pesando una pesa de 1 gramo y la balanza me dice 0,8, 0,79, 0,81, 0,79, 0,8, 0,81. La balanza es precisa. ¿Por qué? Porque me acumula todas las determinaciones alrededor de un valor que en este caso es el promedio, que es 0,8. La balanza, de hecho, es muy precisa. Ahora, ¿esa balanza qué es? Es inexacta. ¿Por qué? Porque si bien acumula precisamente alrededor del valor promedio, está lejos del valor real. El valor real, ¿por qué lo sé yo? Porque estoy usando una pesa calibrada. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Estoy pesando la pesa de 1 gramo y me dice que pesa. En la primera determinación 1 gramo, en la segunda determinación 1,5 y en la tercera determinación 0,5. ¿Cuánto me da ese promedio? Ese promedio me da 1. ¿Esta balanza es precisa? No. ¿Por qué? Porque la dispersión es muy grande. ¿Sí? Tengo valores que van entre 0,5 y 1,5 gramos. ¿Pero qué es esta balanza? Esta balanza es exacta. ¿Por qué? Porque el promedio de las determinaciones me dio muy cercano al valor real. Un método puede ser preciso, pero poco exacto, es decir, acumularse alrededor de un valor, pero lejos del valor real. Puede ser exacto, porque el promedio al final me va a dar cerca del valor real, pero impreciso. ¿Sí? Es algo que nosotros vemos acá. Antes de todo esto, después de todo. Esto es un ejemplo, el que está acá arriba. Es un ejemplo de una determinación exacta. ¿Por qué? Porque el promedio da muy cercano al valor real, pero no es precisa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha dispersión. Esto es el ejemplo, como les decía hoy, de una determinación precisa, toda alrededor de 0,8, pero recontra inexacta. ¿Por qué? Porque yo sé que que el valor real es 1. Entonces, esa determinación es precisa, pero no es exacta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un instrumento o en una medición cuando realizamos la determinación de una determinada magnitud? Que el método sea exacto y sea preciso. ¿Sí? ¿Y cómo evalúo todo esto? ¿Cómo digo yo que el método es preciso, que el método eh, es exacto y que me da una dispersión o una variación aceptable? Porque de alguna manera lo tengo que poder expresar. De alguna manera lo tengo que poder expresar. Y esa expresión es algo que también le genera muchas dudas. Esa expresión de cuán preciso o cuán exacto o cuán variables son muchas determinaciones de una determinada magnitud, me lo da el coeficiente de variación, que ustedes ya lo estudiaron en matemática, porque muchos me preguntaron si estaba relacionado con lo que habían estudiado en matemática. Pero nosotros tenemos ahora una forma en la cual lo que ustedes abstractamente ya vieron en matemática, le vamos a dar una utilidad práctica. Este coeficiente de variación, que está expresado por la desviación estándar sobre el promedio, y ahora vamos a ver cómo lo calculamos esto, cómo lo llevamos a valores que nosotros podamos ver en la vida cotidiana.
o en el trabajo cotidiano del laboratorio. Lo transformamos en un coeficiente de variación porcentual, que tiene la expresión que yo les estoy marcando acá. Un coeficiente de variación que me va a decir que me va a dar un porcentaje de error, por ejemplo, un 2% de error, un 2% de coeficiente de variación, significa que los valores varían entre más y menos el 2% del valor real. Yo voy a asignar el valor aceptable de ese coeficiente de variación porcentual. Y para cada determinación, o para la determinación de cada magnitud, dependiendo de la importancia de la magnitud que yo esté realizando, yo voy a permitirle a ese coeficiente de variación ser mayor o ser menor. Si yo lo que estoy pesando es 1 kilo de pan, puedo aceptar que el coeficiente de variación sea más o menos el 5%. Ahora, si lo que yo estoy pesando son miligramos de morfina, no puedo aceptar que ese coeficiente de variación sea más o menos el 5%. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser mucho más estricto. Voy a decir, cuando yo peso morfina, mi coeficiente de variación aceptado es más o menos el 0,5%. Entonces, ese coeficiente de variación o los límites de ese coeficiente de variación lo vamos a poner nosotros. Si es aceptable o no, lo vamos a decir nosotros. Y va a depender de la importancia de la magnitud que estemos determinando.